Nos encontramos, hermanos, hablando de la vida de Rahab. Y el domingo pasado desarrollamos algunos encabezados acerca de la vida de esta mujer. El primer encabezado que nosotros vimos fue quién era esta mujer, quién era Rahab. Dijimos que quizás muchos conocen la vida de Sara, de Esther, de Ruth, pero de Rahab muy poco se habla. Pero dijimos allí que Rahab era una mujer pecadora, era una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo y a tener ganancias monetarias de ello. Era una mujer que habitaba en Jericó, y ella era de el reino de los amorreos. Era una mujer que se dedicaba día tras día a poner una gota más a ese vaso de ira que Dios tenía sobre aquella nación. Aquella nación era una nación pagana. Así que Rahab era una mujer pecadora que estaba destinada a la destrucción. Pero vimos un segundo encabezado donde vimos el contexto histórico tanto de la ciudad de Jericó como del pueblo de Israel, donde dijimos que Jericó era una nación pagana, el reino de los amorreos, que el Señor desde antes, desde tiempos de Abraham, había decidido desterrarlos por su maldad. No era una nación justa, sino era una nación que se dedicaba al paganismo, a la idolatría, y por tanto el Señor había decidido destruirlas y entregar la tierra de Canaán a sus hijos, a Abraham y su descendencia. Israel dijimos que se encontraba a poca distancia del pueblo de Jericó, donde el Señor les iba a entregar esa tierra que les había prometido, cuando salieron de Egipto, comandados por Moisés. Moisés envía espías para reconocer la tierra, pero Moisés cometió un error en confiar en la palabra de aquellos 10 que le entregaron un reporte de desaliento, desánimo. En vez de confiar en el Señor, pues confió en la palabra de estos hombres, y por tanto el Señor les hace recorrer más o menos 38, 40 años en el desierto. Ahora se encuentra Josué, el sucesor de Moisés, y dijimos que el Señor iba a entregar la tierra de los amorreos a Israel cuando llegara al tope la ira de aquella nación. Y en ese momento llega la ira, llega el tope de la ira de Dios, y por eso decide entregar a Jericó a los israelitas. Pero el tercer encabezado que vimos es que Rahab recibe a 2 hombres, 2 espías, que también son llamados mensajeros, que tenían una misión, y era mirar las debilidades de Jericó, las fortalezas de Jericó, para que Israel pudiera tomarlo. Pero dijimos que Dios en su soberanía no solamente permite que esos hombres vayan allí con esa misión, sino que quería el Señor salvar a esta mujer que estaba totalmente condenada a el juicio, pero el Señor en su gracia decide salvarla. Estos hombres van allí, le hablan, y esta mujer se une a ellos, se une a su causa. Si ustedes leyeron el capítulo 6 con atención, yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta. ¿En qué ayudó la visita de los espías para que Jericó fuera destruida? ¿Cómo Dios obró en ese momento? Si usted leyó ahí, no dice, bueno, la estrategia fue aquella que los espías dijeron. ¿Cuál estrategia? No. Dios le dijo a Josué de qué manera iban a hacer. Iban a ir a dar vueltas, iban a ir los sacerdotes, iban a ir delante los hombres de guerra al pueblo, y cuando ellos gritaran, cuando tocaran las bocinas, el 7º día iban a dar 7 vueltas,
Y cuando gritaran, esas murallas caían. ¿En qué ayudó entonces? ¿Cuál era el propósito principal de que esos hombres fueran allí a esa ciudad de Jericó? Era salvar a Rahab y a su familia. Dios es un Dios bondadoso. Dios tiene planes con cada uno y Dios los ejercita. Pero, como decimos, ¿cuál es el plan maravilloso para tu vida? Que creas en Cristo, que creas en Él, que te aferres a Cristo. El cuarto encabezado que vimos fue la declaración que hace Rahab de fe. Rahab era una mujer que era pecadora, se dedicaba a la prostitución, pero ¿cómo es posible que esta mujer le diga a estos hombres, sabemos que fue Dios el que les entregó la victoria? Pero no solamente eso, sino que ella dice, Jehová Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Solamente alguien que se ha traspasado por el poder del Espíritu Santo es capaz de declarar lo que ella dijo. Así que fue Dios el que en ese momento despierta a esta mujer para que ella pueda declarar lo que ella dijo en ese momento. Hasta aquí, hermanos, vimos, y hasta aquí quizás decimos, wow, qué mujer, Rahab, una mujer de fe. Pero quiero, hermanos, que notemos tres detalles característicos más de la obra de Dios en la vida de Rahab. La obra de Dios en la vida de Rahab. Hoy notaremos cómo Dios salva a esta mujer, la transforma y la hace un vaso útil en sus propósitos. Aquellos propósitos redentores, y la coloca como un ejemplo de fe para las generaciones. Así que vamos a ver entonces tres detalles característicos. El primer detalle que miraremos es la señal de salvación para Rahab. Había una señal de salvación para esta mujer. Lo segundo que veremos es el amor y la preocupación de Rahab por los suyos. Y lo tercero es el legado de Rahab para las generaciones. Vamos entonces sobre nuestro primer detalle, una señal para la salvación de Rahab. Quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 2, en el versículo 18 y 19. Si quiere colocarle un título a esta enseñanza, a este sermón, podría llamarle Rahab y el cordón de grana. Rahab y el cordón de grana. Josué capítulo 2, versículo 18 y 19 nos dice: He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Versículo 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Quiero, mis hermanos, que advirtamos que los mensajeros de Israel hacen un juramento a Rahab. Ellos se comprometen a hacerle misericordia a ella y a su casa. ¿Recuerdan? Ella le dice y pide misericordia por ella y por su casa. Y los mensajeros le dicen, listo, perfecto, tú hiciste misericordia con nosotros vamos a hacer misericordia contigo. Ella los guardó del rey, los escondió en el terrado. Luego los hizo descender por una cuerda hacia las afueras de las murallas y les da una recomendación para salvar sus vidas. Ella les indicó el camino que debían hacer para poder ser salvos de los
del rey, que en ese momento los envía a buscar. Ella les dice las indicaciones, los descuelga por la muralla y les da las indicaciones para que huyan de allí. Ellos salvarían la vida entonces de esta mujer si al llegar el pueblo de Israel, ella tomara un cordón de grana, un cordón carmesí y lo colgara en la ventana. Este era usado como algo decorativo. La palabra usada en este texto para cordón es única en las Escrituras. No era el cordón usado para medir, ni la cuerda usada por Rahab para descolgar a los espías, sino un hilo escarlata que le entregaron los espías. Ellos le entregaron ese cordón para que ella lo pusiera en la ventana. Muchos comentaristas creen que los espías tenían en mente lo sucedido décadas atrás con el pueblo de Israel, cuando el Señor les ordena pintar los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero Pascual. Esa noche en Egipto, cuando el ángel les visita para cobrar la vida de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 23, versículo 23 del mismo capítulo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si usted lo nota, los hombres, los espías, tenían en mente aquella ocasión donde Dios los salva. Dios había destinado que todo primogénito moriría. Pero había una manera en la cual los primogénitos de Israel no morirían. ¿Cuál era esa? La sangre del Cordero, allí pintada en el dintel. Dice Dios, lo que acabamos de leer, que iba a pasar el ángel por ahí, y si veía la sangre, pasaba de largo y no entraba. Y ustedes conocen la historia de aquellos donde la sangre no estaba. Murieron. El hilo de color carmesí recordaría a cualquier israelita la misericordia que Dios tuvo con ellos y les invitaría a hacer misericordia con Rahab. La señal no podía ser un cordón dorado o una bandera azul, ni un pañuelo blanco de la paz. Tenía que ser rojo, para que aún nosotros pudiéramos pensar en la sangre carmesí derramada en el Calvario para la salvación de nuestros pecados. Solamente es a través de la sangre del Cordero que hay salvación. No hay otra manera. Es a través de la fe en el Hijo que fue a la cruz a morir y a derramar hasta su última gota de sangre por los pecadores que Él escogió. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, algo importante aquí es entender que Rahab no ganó su salvación. Ella no hizo nada para merecer ser salvada. Ella no fue salva por esconder a los espías, ni por hacerlos descender por una cuerda, ni por ayudarlos a huir. Ella fue salvada porque por la gracia de Dios fue despertada a creer, porque tuvo temor de Dios y porque tuvo una fe obediente. Rahab tenía que depositar su confianza en ese cordón de grana, y así lo hizo. En el mismo momento que despidió a los hombres de Dios, ella ató deprisa el cordón en su ventana. ¿Cuál era la orden de los espías? ¿De los mensajeros?
cuando nos vea venir, cuando vea venir al pueblo de Israel a tomar a Jericó, tú vas a colgar ese cordón de grana en la ventana. Pero la Biblia dice que inmediatamente estos hombres se fueron. Ella cogió su cordón y lo ató a la ventana. Inmediatamente. Su confianza no estuvo puesta en sus acciones heroicas. Tal vez ella hubiera podido decir, imposible que me vayan a traicionar. Yo los guardé, yo les salvé la vida. Si no hubiera sido por mí, ellos estuvieran muertos. Imposible que vayan a ser así. Ella no confió en sus obras. No estuvo depositada su confianza sobre el juramento de estos hombres. Estos hombres hubieran podido decir, bueno, el Señor ordenó que destruyéramos a todos los amorreos. Esta mujer era amorrea. Hubieran podido deshacer esto. Ella no confió en eso. Toda su esperanza estaba puesta en aquel cordón rojo. Si dejamos volar un poco nuestra imaginación, pienso que Rahab desde ese día, todos los días verificaba cada mañana que ese hilo rojo estuviera en su ventana. De pronto se lo llevó el viento. De pronto alguien lo arrancó. Yo necesito estar segura de que ese cordón esté allí. Tal vez ella estaba observando al horizonte por si venía el ejército de Israel y confiando que mientras estuviera ese cordón allí, ella tendría esa garantía de ser salva. Así como los israelitas pusieron su confianza en la sangre del Cordero Pascual, así esta mujer puso su confianza en el hilo carmesí. Y de la misma manera los hijos de Dios confiamos en la sangre de Cristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No la hay. ¿Alguien puede decir, es que yo confío en que yo soy tan buena persona? Yo soy muy buena persona, yo no necesito. Es que yo ayudo en la iglesia, ¿saben? Cualquier colaboración, aquí está mi colaboración. No, solamente confiando en la sangre de Cristo por fe es que hay salvación. Y esta mujer se aferró a ello. Esa era la señal. No era sus obras, no era su declaración. Era aquella señal que tenía en la ventana la que la iba a salvar. Veamos entonces un segundo asunto. Y es el amor y la preocupación de Rahab por los suyos. Debemos decir, hermanos, que Rahab no fue solamente una mujer de fe, sino que fue una mujer llena de amor. Ella no solo pide misericordia para su vida, sino que involucra también a los suyos. No estaría feliz con ser librada de la muerte ella sola, sino que desea que su familia también gozara junto a ella la vida y la misericordia de Jehová. Así que ella los incluye inmediatamente en el juramento. Allí vemos la compasión que lleva a Rahab a rogar a favor de los suyos. Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Usted mira capítulo 6, verso 22 y verso 23. El Señor en su misericordia, el Señor en su gracia, escucha la petición de Rahab, únicamente por gracia. Pero el capítulo 6, versículo 22 dice: Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad de casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron ¿a quién? A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Hermanos, Dios en su gracia escuchó a Rahab. Ella sabía del juicio inminente que venía sobre la nación de Jericó. Pero ella no solamente pide misericordia para ella. Ella inmediatamente involucra a los suyos. Rahab amaba a su familia y no hubiese podido soportar ver a su madre, ver a su padre, ver a sus hermanos perdidos. No lo hubiera podido soportar. Piense en lo siguiente. Antes, el amor de Rahab estaba entenebrecido por el pecado. A ella no le importaba empañar la reputación de su familia al cometer el pecado de la prostitución. Ella deshonraba a sus padres. No le importaba la vida de los demás, ni siquiera su propia vida. No se amaba ni a ella, ni se respetaba a sí misma. Seguramente cuando sus padres le reprendían por su estilo de vida, ella decía, como muchos hijos hoy dicen: es mi vida y no le hago mal a nadie. Pero qué deshonra para un padre ver cómo un hijo se dedicaba a algo tan espantoso como esto. ¿Acaso a esta mujer le importaba que se burlaran de sus padres? ¿Acaso a esta mujer le importaba que a sus hermanos le dijeran: uy, allá va el hermano de la prostituta? No le importaba, porque estaba en el pecado, estaba entenebrecida. Ella no amaba a nadie, ni siquiera se amaba a sí misma. Pero hermanos, el Señor hace cosas diferentes y cosas hermosas en la vida de aquellos que Él salva. Inmediatamente, esta mujer pide misericordia por los suyos. Al creer en el Dios de Israel, su corazón es invadido de compasión y preocupación genuina. El amor por los suyos y la preocupación genuina surgió no solo de manera natural, sino que los amó con el amor que solo, escúcheme bien, solo da Dios. Hermanos, el amor y la compasión están en el centro del mensaje de la cruz. Y esta debe ser nuestra motivación para predicar el evangelio a los perdidos. Y de esta manera, o de manera especial, con nuestras familias más cercanas. Este fue el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 35 y versículo 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todo aquel que está sin Cristo está desamparado. Vive como quiere, aporta cada día, como dice la Escritura, acumula ira para el día de la ira. Y eso, hermanos, debe dolernos, y eso debe llevarnos a la compasión por aquel que está perdido. El Señor en su gracia nos salvó. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de aquellos que aún no conocen?
que de aquellos que aún no tienen ese cordón en sus vidas, ese cordón de sangre carmesí. Recuerden lo que pasó con aquellos que estaban en Jericó, donde ese cordón no estaba. Fueron destruidos. El amor por los perdidos debe estar en nuestros corazones. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos conocer la verdad del juicio inminente sobre los incrédulos y dormir tranquilos sin sentir un santo afán por predicar la verdad. No podemos estar satisfechos con entrar solo nosotros al arca de salvación. Por el contrario, debemos procurar con solicitud que todos los nuestros entren. Que todos los que amamos entren bajo la casa en la que está puesta el cordón de grana. Si no es así, todos perecerán. Spurgeon dijo acerca de estas palabras lo siguiente: lo bello de esto es que todos los que estaban en la casa de Rahab fueron salvos. ¿Quién de nosotros podría soportar la idea de que nuestra madre estuviese perdida? Se nos parte el corazón pensar una cosa así. Mi madre perdida, no puede ser. ¿Y su padre perdido? ¿Tienen ustedes un padre que no es creyente? Les ruego, no dejen que se duerman sus párpados hasta que hayan hecho todo lo posible por mostrarles el camino de la paz y haber rogado por el perdón, con suspiros y lágrimas. Me llena de alegría que Rahab amara a su familia. Si ustedes tienen hermanos y hermanas que aún no están bajo el cordón rojo, ruéguele a Dios para que los haga entrar, para que toda su familia pueda estar dedicada al Altísimo, que sin excepción todos puedan morar bajo la bendita muestra roja sanguínea que infaliblemente conserva a todos los que se refugian debajo de ella. Hermanos, roguémosle al Señor sin descansar que salve también a los nuestros. Dios en su misericordia escuchó a Rahab. Quizá el Señor en su misericordia escuche nuestras oraciones. Veamos nuestro tercer y último detalle característico de la vida de Rahab, y es el legado de Rahab para las generaciones. El legado de Rahab para las generaciones. Leímos al inicio Josué capítulo 6. Y en este capítulo se nos narra cómo Dios, de manera sobrenatural, entrega en manos de Israel la ciudad fortificada de Jericó. Es evidente que esta toma no tuvo nada que ver con una estrategia militar planeada. A raíz de la visita de los espías, al parecer poco, como dijimos al principio, aportaron estos hombres para la destrucción de Jericó. Dios le ordena a Josué que los sacerdotes, los militares y el pueblo marcharan diariamente por 6 días rodeando la ciudad. El pueblo en silencio y los sacerdotes tocando bocinas y cargando el arca del pacto. Y al 7º día darían, no una, sino 7 vueltas alrededor de la ciudad, gritarían, tocarían las bocinas y entonces las murallas caerían. Y así lo hicieron y así ocurrió. La muralla cayó toda menos la parte donde estaba la casa de Rahab. Esta parte de la muralla no cayó. Y Josué envía a los mismos mensajeros a que saquen a la mujer, a su familia y sus bienes. Josué 6, 22, 23 que ya leímos. Rahab y los suyos son finalmente salvados de la destrucción de Jericó y puestos en el campamento de Israel. Mis hermanos, presten atención a esto. Rahab no fue salva únicamente del juicio sobre Jericó, aunque en el principio se ve de esa manera. Es verdad que fue salvada inicialmente de la destrucción física, pero
no solamente esto. No solamente que Rahab se salvó de que Israel la destruyera a espada o que la muralla cayera encima y fuera muerta con todos los suyos. No, hermanos, no solamente fue salvada de esto. Algunos dirían, bueno, Rahab, sí, por conveniencia ayudó a aquellos espías, a aquellos mensajeros, les cayó bien, fue salvada y salió y se fue a vivir de una manera como venía viviendo. Pero quiero que lea Josué capítulo 6, versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y sigue diciendo Josué, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab es un ejemplo precioso de la transformación que produce la fe en un individuo. Rahab se hace un prosélito, que quiere decir una mujer que sin ser del pueblo de Israel, por nacimiento, viene a unirse a ese pueblo al convertirse a la religión judía. Ella no fue una extranjera de paso, no se refugió en el pueblo mientras pasaba la desastre, sino que hizo lo de Ruth y dijo lo que Ruth le dijo a Noemí. En Ruth 1:16, Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso fue lo que hizo exactamente Rahab. No solamente fue salvada de Jericó, sino que dice Josué, y habitó Rahab entre los israelitas hasta hoy. Ella se hizo parte de ese pueblo. Ahora el Dios de los israelitas iba a ser su Dios. Ahora las costumbres de los israelitas iban a ser sus costumbres. Rahab no fue solamente salvada de esa catástrofe para decir, uy, Dios es maravilloso, me salvó, pero ahora voy a vivir mi vida tranquila. Se quedó en el pueblo, hizo del Dios que la había salvado de un desastre material, su Dios. Hizo de su Dios que la salvó del pecado y de la condenación eterna su todo. Rahab no volvió a su antiguo trabajo. No volvió a abrir su casa para la inmoralidad. No dijo, bueno, ya estamos aquí en Israel, vamos a rentar un lugar y vamos a hacer lo mismo, vamos a lucrarnos. No. Hermano, esto nos da un principio maravilloso. Y es que al que Dios transforma no vuelve a ser el mismo. De ninguna manera. Una persona que diga, es que yo soy cristiano, pero sigo siendo el mismo, me sigue gustando lo mismo, sigo haciendo lo mismo, me sigo comportando de igual manera. Revisa tu corazón, porque eso no es una conversión real. Aquel que es convertido deja su vida de pecado y ahora el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es su Dios y ahora vive para él. Eso fue lo que hizo Rahab. Fue transformada. Podemos decir entonces que Rahab fue una creyente genuina. Es por esta razón que esta mujer es incluida en el listado de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, versículo 29 al 31. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab fue y sigue siendo un símbolo del efecto transformador de la fe que salva. Vivió en silenciosa dignidad y gracia en medio del pueblo de Dios. Ese es el mensaje principal de su vida. No volvemos a encontrar a Rahab en el Antiguo Testamento,
Pero en el Nuevo Testamento su nombre aparece 3 veces. 2 de esos textos o de estos pasajes que la nombran, ya los hemos visto, Hebreos capítulo 11 y Santiago capítulo 2, verso 25. Pero hay algo aún más asombroso, hermanos, y es que Rahab aparece en el primer capítulo del primer evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo comienza el relato de la vida de Cristo con una larga genealogía, trazando una línea completa del linaje de Jesús desde Abraham, y su objetivo era comprobar que Jesús provenía del linaje de Abraham, y su objetivo era comprobar que Jesús también era heredero del trono de David. Así que en Mateo capítulo 1, versículo 5 leemos: Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. De Rahab, la mujer que había sido destinada a morir. ¿Y a quién engendró Rahab? A Booz. ¿Sí saben quién fue Booz? Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Era inusual encontrar nombres femeninos en las genealogías hebreas. Si usted mira Génesis capítulo 5, donde se nombran las genealogías de Adán, allí no se nombra a ninguna mujer. Se nombran hijos e hijas, pero siempre va encabezado por el varón. Así que allí no hay un registro de una mujer. Pero Mateo menciona a 5 mujeres en la genealogía. Una de ellas fue Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Al menos 3 de estas mujeres eran gentiles. No pertenecían directamente al pueblo de Dios. Tamar era cananea, cuyo marido se había muerto sin darle hijos. Ella seduce a su propio suegro, pasando como prostituta, y tiene hijos de él. Es interesante que un hilo escarlata también cumple una función en la vida trágica de Tamar. Esto lo podemos ver en Génesis 38, 13 y 30. Rahab, a quien ya nombramos. Ruth, ella era moabita, nación despreciada por Israel, pero el Señor también la trae a su pueblo. Betsabé, a quien Mateo se refiere como la esposa de Urías y quien comete adulterio con el rey David, segunda de Samuel capítulo 11. Y María, que llega o quien lleva la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio. Estas mujeres son sacadas de la vergüenza y la ignominia para los propios santos de Dios, o para los propósitos santos de Dios. De ellas podemos decir que Dios puede usar todas las cosas para el bien. ¿Qué familia podremos decir? Pudieron haber dicho muchos. No parecían muy ejemplares, sobre todo las mujeres de esta genealogía. Pero voluntariamente Dios lo hizo así, mostrando el poder de su gracia. ¿Solamente es por gracia? ¿Dios escoge un pecador porque se lo merece? No. Ninguno de los que estamos aquí se lo merecía. Solamente por gracia Dios nos escoge. Entonces, resumiendo, ¿cuál fue el legado que esta mujer dejó? Podemos decir que la fe de Rahab la lleva a actuar a favor del pueblo de Dios, es decir, su fe le llevó a las buenas obras. Rahab fue una mujer de fe, pero una mujer que evidenció su fe con obras. No solamente con sus labios, como muchos hacen, sino con sus obras, con su vida. Recuerden que esa declaración que hizo fue después de que los hombres, va y le dice a los hombres lo que ella creía, pero ya los había escondido. Ella ya había obrado. Rahab se hace parte del pueblo de Dios viviendo piadosamente. La fe salva a alguien y le hace un ser completamente diferente. Rahab, una mujer de fe,
pero Rahab, una mujer completamente diferente, viviendo para Dios y no para ella. Y lo tercero es que Dios la hace parte de la genealogía del Salvador. Perdona su pasado y la dignifica de tal manera que su nombre es mencionado hoy, en este preciso instante, en este sermón, como una mujer de fe. ¿Cómo entonces podemos aplicar una enseñanza como estas a nuestras vidas? ¿Qué principios podemos sacar para nuestras vidas? Déjeme darle algunas aplicaciones en las últimas 2 horas que me quedan. La primera, acerca de la señal para la salvación de Rahab, es que la salvación de los hombres no depende de sus obras. Recuerden, a Rahab no la salvaron sus buenas obras, sino la fe y confianza depositada en el Dios de Israel y la obediencia a la orden de los mensajeros. Nuestra salvación es un regalo de la gracia. No la buscamos, ella nos encontró y nos capacitó para aceptar, creer y obedecer. Por tanto, en la salvación de Rahab, como en la salvación de todos los pecadores, la gloria es toda para Dios. Aquí, lejos de exaltar el heroísmo de una ramera, debemos exaltar la misericordia y bondad en medio de la ira justa de Dios. Hoy debemos exaltar a Dios, quien hizo juramento por su propio nombre de salvar a un pueblo y proveyó el hilo escarlata para la redención de sus hijos. Solamente Dios. ¿Quién le dio a Rahab ese hilo? Los mensajeros, no fue ella. Dios provee la salvación para los hombres a través de la única persona, se llama Jesucristo. Rahab comunicó algo muy importante al hacer lo que hizo. Colgó ese cordón en su ventana. La señal que colocó en su ventana le comunicaba a quien sabía que ella se acogía al Dios de los hebreos y que confiaba en que sería salvada de la destrucción. Su confesión fue abierta y visible, y así debe ser la confesión de nosotros los creyentes. Muchos creen tímidamente en Dios y confían su vida en Él, pero muy tímidamente. Prefieren que nadie lo sepa. Prefieren pasar inadvertidos, ser reconocidos tal vez como personas responsables, respetuosas y morales, pero no como profesantes de la religión verdadera. Esto, el decir que son cristianos, les avergüenza. Y yo pregunto en esta mañana, ¿por qué avergonzarnos de Dios y de su Hijo amado, si Él no se avergüenza de nosotros? Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de sus hijos. Dios no se avergüenza de sus hijos. Cristo no se avergüenza de sus hermanos. ¿Por qué entonces muchos se avergüenzan de decir que son cristianos? El Señor Jesucristo no se avergüenza de una generación pecadora como nosotros. Él no se avergonzó de Rahab, de Ruth, de Betsabé, y escogió voluntariamente esa descendencia para nacer de allí. Hubiese podido escoger una descendencia más respetada y admirada entre el pueblo, pero decide por pecadores abiertos y necesitados. ¿Cómo entonces los pecadores abiertos y necesitados ahora pueden avergonzarse de haberse adueñado de Jesús? Si Él no se avergonzó de tomar la naturaleza suya y morir por nosotros, pregunto, ¿ustedes nunca, o más bien no pregunto, sino les asevero, nunca necesitan ruborizarse de haberse apropiado de su nombre? Nunca lo haga. Jesucristo no se avergüenza de nosotros. Todo cristiano debería atar el cordón rojo en su ventana
no de manera literal, pero sí dejar en evidencia su fe de manera abierta. No pegando un sticker en su ventana solamente, o colgando un salmo en su sala, sino hablando de Cristo y portándose como un digno representante de ese pueblo lavado en la fuente de la sangre carmesí. No es solamente poner un salmo en su casa, no es solamente que la gente diga, allá va el cristiano porque tiene una Biblia debajo del brazo, no. Que muchos digan, allá va un hijo de Dios porque realmente vive como tal, porque testifica como tal. ¿Qué podemos aprender de Rahab? También podemos aprenderles la seriedad y la prontitud para tomar las palabras de advertencia y la promesa. Rahab no necesitó una serie de visitas de los mensajeros para convencerla de la potencia de Dios, ni de la certeza del juicio, ni varias exhortaciones para poner el cordón en la ventana. Me llama la atención la premura con la que puso el hilo. ¿Recuerdan? Inmediatamente ellos se fueron, tomó el cordón y lo puso. Ella no corrió riesgo de perderlo o olvidarlo. La acción fue instantánea. Ella demostró prontitud. Le pregunto a mis queridos oyentes en esta mañana, ¿con cuánta seriedad y prontitud ha respondido al llamado de Dios? Queridos niños, escúchenme. Queridos jovencitos, escúchenme en esta mañana. ¿Con cuánta seriedad han tomado las predicaciones? ¿Qué esperan para tomar con seriedad la religión verdadera? ¿Terminar el colegio, la universidad o conseguir un trabajo? Querido joven, querido niño y querido amigo, no de largas a las decisiones eternas, no lo haga. Sé pronto para atender al llamado del Evangelio. Es hoy, no es mañana. Quizás tú no vas a ver venir el ejército de Israel. No vas a poder verlo. No vas a tener tiempo de colgar cuando venga la ira de Dios. Ese cordón es hoy, no es mañana. ¿Cuántos llamados te ha hecho Dios a ti? ¿Cuántas advertencias te ha hecho Dios? No tardes. Sé pronto para poder recibir al Señor. Del amor y la preocupación de Rahab por los suyos aprendemos que la conciencia de que Dios es soberano en la salvación de ninguna manera puede ser nuestra excusa para evitar predicar el Evangelio a los nuestros y rogar hasta el cansancio por la misericordia de Jehová para ellos. La salvación no alcanzaría indiscriminadamente a los familiares de Rahab. Estuvieran o no estuvieran en la casa. Eran familiares de Rahab, pues serán salvos. Si usted nota, allí ellos dijeron, el que esté fuera de la casa, no respondemos. Tienen que estar allí. A los familiares de Rahab, estuvieran o no en la casa, no les hacía exentos del juicio. Ellos tenían que estar allí, en la casa, cuando las murallas fueran derribadas. De la misma manera, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, no serán salvos por la familiaridad con nosotros. Es que voy a ser salvo porque mi papá es salvo, voy a ser salvo porque mi familia toda es cristiana. No. Es solamente si el cordón de sangre carmesí está en tu vida, está puesto en tu corazón. No hay otra manera. Así que si sabemos esto, si sabemos que la única manera de salvación es que esté Cristo, debemos rápidamente hablar del Señor a nuestras familias, orar por ellos. Hubo un hombre que oró por aquel que amaba. Un hombre que intercedió por una nación que iba a ser destruida inminentemente. Y ese hombre fue Abraham. Abraham intercedió por aquella nación. ¿Recuerdan? Si hay 50, si hay 40, si hay 30. Pero le recuerdo que en esa nación estaba alguien que la amaba. Su sobrino. Allí estaba Lot.
Él intercedió, no lo nombró, pero él intercedió. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Fue destruida. Y dice la Biblia que Abraham, mirando desde lejos, lo único que podía ver era el humo que salía de aquella nación. No podía ver más. Pero en Génesis capítulo 19, versículo 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué dice la Biblia? Se acordó Dios de Abraham. Se acordó Dios de la oración de Abraham por aquel que amaba. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escuchó a este justo y tuvo misericordia. Nunca dudemos de que Dios escucha las oraciones que hacemos por los nuestros. Dios obra de manera más grande de lo que pensamos o imaginamos. Aunque no podemos tomar decisiones de fe sobre otras personas, sí podemos rogar que la misericordia de Dios les alcance. Por tanto, hermanos, no cesemos de orar por los que amamos. No lo hagamos. Quiera el Señor salvarles. Quizás nuestros ojos no lo verán, pero el Señor en su misericordia pueda y quiera, porque Él puede, quiera salvarlos. Y lo último, hermanos, es del legado de Rahab a las generaciones. Yo pregunto, ¿por qué seremos recordados al morir? Es indudable que todos seremos recordados al morir. Muchos mueren y son recordados como personas que contribuyeron a su familia y comunidad. Otros mueren y pasan sin dejar ninguna huella. No se puede decir de ellos que hicieron algo malo, pero tampoco nada bueno. Sin embargo, hay otros que son recordados por haber sido malos, deshonestos y perjudiciales para su entorno. El caso de Rahab es un caso especial. Ella es recordada por haber creído y haber obedecido a Dios. Ahora, en el caso de mis hermanas, yo pregunto, ¿por qué desean ser recordadas tanto en su familia como en la iglesia? ¿Porque cocinan rico? ¿Porque son ágiles para el aseo? No estoy desprestigiando esas labores, no me malentienda. ¿Por qué quiere ser recordada usted? Algún día seremos borrados de este mundo, pero la gente nos recordará. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos en la fe nos recordarán. Y pregunto, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán de mis hermanas? ¿Que fueron sabias y prudentes? ¿Que fueron virtuosas y fueron mujeres de fe? ¿Que creyeron en el Señor y en sus promesas? ¿Que trabajaron para la extensión del reino? ¿Qué dirán de ustedes, mis hermanas? ¿Qué recordaremos de ustedes? Tal vez diríamos, bueno, ella iba a la iglesia, pero era una mujer frágil, siempre temerosa, siempre dudando del Señor, siempre luchando, pero derrotada, quejumbrosa. Así que trabajen, mis hermanas, para dejar un legado, para ser recordadas por buenas obras. Tal vez no se escriba un libro acerca de sus vidas. Tal vez no sean reconocidas como heroínas. Tal vez no hagan algún aporte a la ciencia y al arte. Pero asegúrese de escribir en la mente de sus hijos una historia increíble de confianza en Dios. Sean reconocidas como mujeres de oración y de valor en Cristo y aporten para el reino de los cielos con sus recursos, con su tiempo y con su vida. Eso es lo que vamos nosotros o nuestros hijos a recordar. En esta iglesia hubieron mujeres de fe, que hubieron mujeres redimidas, que hubieron mujeres que fueron transformadas, pero que fueron mujeres que extrañaremos indescriptiblemente porque fueron mujeres que aportaron a la obra de Dios. Oremos en esta mañana.